canales abiertos, ¿no? Pero dentro del programa casi que no hay canales acá. O sea, no, como ustedes ven, en tuberías, en tubos y conductos, y ahí nosotros trabajamos con todas estas pérdidas de carga y en tuberías. No hay nada dentro del programa que me diga de canales, ¿ya? Por lo tanto, estos 3 primeros son buenos. Este también es, pero es mucha teoría y es un libranga que solamente vamos a trabajar para para canales. El libro de Betty Shaw es para canales simplemente, ¿ya? Bien, hay otros libros que nosotros vamos a ver, que es muy bonito. Ahora es 26 de agosto, ¿no? Sí, 29. Ya, entonces, dentro de la bibliografía que vamos a recomendar, vamos a tener de la serie, los libros de la serie de Shaw, y este está este libro que es bonito, ¿cómo se llama? De Robert Mott. ¿Ya? Este es el libro estrella de la materia, ¿ya? No sé si alguien de ustedes, también hay el texto del doctor Francisco García, ya no sé si alguien de ustedes lo puede conseguir. Le dije, siempre le dije yo, vendeme el otro libro, nunca me lo quiso vender. No sé si lo vende o no lo vende el ingeniero García, el doctor García, su libro. Pero tiene bastante teoría nomás el libro, no tiene nada de práctica. ¿Ya? De Robert Mott es muy bueno. Tenemos lo de las series de Shaw. Después hay uno de Sengel. ¿Cómo se llama este otro libro? El autor. Bueno, ya me voy a acordar y les voy a dar, pero con eso es más que suficiente, ¿ya? Para que nosotros podamos trabajar, ¿ya? Todo lo que ustedes ven, simplemente tienen todo el internet a su disposición. Ustedes, por ejemplo, díganle problemas de estática, ley de Stevin, ley de Pascal, por ejemplo, y le aparece una montonera de un montón de videos en los que les explica los problemas, los ejercicios, etcétera. Entonces, no se queden cortos, jóvenes, ustedes vayan, busquen y estudien, ¿ya? Hay muchos videos en los cuales la materia se la hace boninga y facilinga. Es cuestión de que ustedes puedan estudiar nomás y repasar, ¿eh? Depende de ustedes. Bien, vamos a ver las ponderaciones. No sé si quieren dar 2 o 3 exámenes. 3 exámenes vamos a dar, ¿ya? Parcial 1, parcial 2, parcial 3, final, existencia más práctica. El parcial 1, a ver,
El parcial 1, a ver, lo podemos dar entre... A ver. Sería mucho. Un ratito. Ya. El parcial 1 lo vamos a dar simplemente de propiedades. ¿Ya? Es decir, de la unidad número 1. Para que sea fácil. Esto lo vamos a ver en estática, todo lo que es estática. La unidad 3 y 4. Y el final de todo, ¿ya? Pero aquí nos va a faltar la unidad número 5, es decir, más todo lo de atrás, ¿ya? Es decir, que aquí vamos a dejar un poquito antes para el tercer parcial, un poquito de contenido, en el cual vamos a tener aquí, a ver, 20%, 5%, a ver, al final un 30%, 40, 75, 25, ¿no? No, aquí le vamos a dar un 15% porque es bajito nomás. Y aquí le vamos a dar mejor 25, 25. Ahí está, ¿no? 100%. ¿Ya? Vamos a manejarnos con esa ponderación, por favor, ¿ya? Cada parcial va a tener su práctica. ¿Ya? Pero yo voy a necesitar que por lo menos cada 2 semanas me entreguen un práctico. ¿Qué quiere decir? Que la unidad número 1 va a tener, bueno, la unidad número 1 como es corta va a tener un solo práctico. Pero la 2 puedo tener práctico 2A, 2B. Entonces yo necesito que el 2A me lo presenten tras que terminemos el tema de avance. El 2B terminamos el tema de avance y me lo presentan. Ya no quiero que me lo presenten todo junto. ¿Por qué? Yo necesito que ustedes estén, trabajando continuamente, ¿ya? Continuamente, así ustedes van preguntando de una clase a la otra. Dios mediante, vamos a ver si hacemos las clases presenciales, vamos a conocernos, vamos a trabajar mejor, en el sentido en que ustedes van a preguntar, porque aquí yo les digo, ¿me entienden? Me preguntan, sí, no sé, no me contestan, a veces ni sé si están ahí escuchándome, por lo general están con su conectados, pero en otra, ¿no? Entonces vamos a necesitar hacer las clases prácticas. Tal vez las teorías las podamos hacer acá, virtual, y nos vamos a practicar a las clases presenciales. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, Hola. ingeniero. Sí, ¿no? Estaría bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien, ¿no? Entonces las clases, las podemos hacer acá virtuales, algunas clases que son la teoría, y luego nos vamos a practicar, sí o sí, ¿ya? Bien, entonces, vamos a quedar así, no sabemos todavía el sistema que vamos a trabajar. Por lo tanto, el ayudante, no sé, creo que ya se presentó con ustedes.
No, Hola. ¿No? Ya, de todas maneras, entonces yo voy a escribir acá el nombre del ayudante, para que ustedes le hablen. Ojalá, no sé, creo que ya está en el grupo también, pero para que ustedes coordinen con él lo que es la ayudantía, ¿ya? Depende mucho de ustedes. A ver, por aquí lo tengo el nombre del ayudante. No sé, lo voy a buscar y se lo voy a pasar, ¿ya? Ahí en el grupo WhatsApp se lo voy a pasar y lo voy a tratar de que esté dentro de lo que es el grupo, ¿ya? Para que ustedes puedan coordinar con él. Mucho depende de que su interés de ustedes me dicen, avanzaron, no avanzaron, le entendieron, no le entendieron, para poder coordinar con el ayudante, ¿ya? Bien, algo que quieran preguntar ahora antes de empezar con el tema. Ingeniero, disculpe, buen día. Buen día. He descargado el librito en PDF de Robert Mott. ¿Será que lo puedo pasar al grupo para que nos diga si es ese? Para que lo revise. Es un libro, se lo pueden bajar de internet del libro. ¿Ya? Ya, ingeniero. Muchas gracias. Puede pasarlo al WhatsApp, a ver, páselo, no sé si ese, pero es un libro bonito, el Robert Mott. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a ver. Usted fue el que me pasó ahorita, no lo pasó todavía, ¿no? Todo bien, ingeniero. Dame un ratito, por favor, disculpa. Ya. Entonces, vamos a ver, yo le voy a decir si sí o no es. Pero de todas maneras, ese de Robert Mott, ustedes lo pueden bajar a su computadora, que lo pueden bajar tranquilamente y pueden estudiar de ahí. Es un libro sencillito, bonito. ¿Ya? Bien, entonces, ven la pantalla, ¿no? Número 1, introducción y conceptos básicos. ¿Ya? Hola, podemos empezar, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, por favor, sus micrófonos para que podamos trabajar. Bien. Entonces, decimos introducción y conceptos básicos. Como ustedes ven, dice la hidráulica es la parte de la física que estudia el comportamiento mecánico del agua superficial o subterránea en obras o máquinas de ingeniería. Esta ciencia es como parte de la física, es física netamente. Utilizamos en todas sus teorías el modelo inductivo, estadístico y experimental. ¿Por qué me dice experimental, jóvenes? ¿Ya? Muchas fórmulas. Ya, perfecto. Ya estoy viendo aquí en el WhatsApp, ese es el libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, ¿ya? Ahí lo tienen, pueden bajarlo, ahí su compañero ya lo bajó, ahí está, pueden trabajar, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué decimos que es un método estadístico y experimental? Porque vamos a ver más adelante que por el comportamiento justamente de los fluidos, incluso cuando son turbulentos los fluidos, es imposible casi hablar matemáticamente de una fórmula que me lo represente, el efecto físico, ¿ya? Entonces, muchas fórmulas, y hay muchas, no pocas, muchas fórmulas que se las consiguieron en forma experimental, ¿ya? En base a laboratorio, entonces fueron trabajando, hasta que consiguieron alguna fórmula que me represente el fenómeno, ¿ya? Por eso dice, es un método inductivo, estadístico y experimental que formula sus leyes tras la reunión, clasificación
y numeración de hechos y fenómenos observados de un mismo orden que se repiten, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la hidráulica viene del griego hidor, que significa agua, y aulos, conductos o tuberías. Entonces, la palabra hidráulica normalmente, como dice ahí etimológicamente, significa conducción del agua, ¿ya? Bien, vamos a tener aquí una clasificación, una división de la hidráulica, que vamos a ver qué es la hidráulica teórica y la hidráulica aplicada. Como nosotros hemos visto dentro de la teoría y del programa que les mostré hace rato, yo estuve hablando de hidrostática, y me falta sacarle la hidrostática, ¿ya? Y luego hablé de una hidrodinámica, ¿ya? Entonces la teoría nosotros la vamos a dividir en esas dos fases, la hidrostática y la hidrodinámica. Por eso es que yo anteriormente hablaba de una ecuación fundamental de la hidrostática, y vamos a tener una ecuación fundamental de la hidrodinámica, que vamos a ver que en la hidrodinámica vamos a tener el famoso teorema de Bernoulli, ecuación de la continuidad, ecuación de la energía, conservación de la masa, etc. Entonces, ahí vamos a ver, como nosotros lo vemos, la hidrodinámica es el fluido en movimiento y la hidrostática, fluido en reposo. Por ejemplo, cuando yo les digo encontrar la fuerza que me representa la presión del agua sobre una pared, como es una presa, entonces vamos a aplicar ahí el principio de lo que se llama principio de Pascal, principio, la ley de Stevin, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahí que el líquido está en reposo, y en la hidráulica, en la hidrodinámica, vamos a ver que trabajamos más que todo en los conductos cerrados, ¿ya? Es por eso que nosotros vamos a tener muchas fórmulas ahí que me representan para hacer ese fluido en conductos cerrados, por ejemplo, para hacer un proyecto de agua potable, ¿ya? Proyecto de agua potable. Bien, por ejemplo, aquí vamos a tener una hidráulica aplicada. En esta hidráulica aplicada vamos a ver que yo tengo para sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de alcantarillado pluvial y sanitaria, sistema de riego y drenaje, obras hidráulicas, canalización en cruzamientos de río, puertos y obras marítimas. Entonces, dentro de, bueno, algunos, ¿no? De muchos, porque hay muchas aplicaciones. Pero en lo que nos atañe a nosotros, lo civil, bueno, estamos trabajando con esto. Normalmente, ustedes alguna vez van a trabajar en un abastecimiento de agua potable, van a diseñar una red de agua potable, por ejemplo. Cuando estén trabajando, por ejemplo, en un edificio, ahí van a hacer un proyecto hidrosanitario donde ustedes tienen que tomar la teoría, por ejemplo, de todo lo que nosotros vamos a avanzar acá en la hidrostática e hidrodinámica, para que ustedes puedan canalizar su proyecto. Lo más importante, como me decía un colega, nosotros somos bien bendecidos, los civiles, decía, porque nosotros podemos hacer estudios, podemos hacer diseño, podemos hacer la construcción, podemos hacer la operación y mantenimiento, la gestión del proyecto, todo eso nosotros podemos hacer. ¿De qué? De todo esto de aquí que yo le llamo hidráulica aplicada, ¿eh? Es decir, somos muy bendecidos porque realmente tenemos una muy amplia, muy amplio nuestro campo, digamos, para poder dedicarnos a ello, ¿ya? Es por eso que en la civil hay tres o cuatro menciones, creo que hay, ¿no? Para que ustedes egresen, ¿no? Que es agua, vías de comunicación y
la estructura, ¿no? Estructural. Bien, bueno, pueden a ustedes aquí dentro de lo que es agua, ustedes pueden hacer diseños, por ejemplo, pueden dedicarse a tener su consultora y hacer todos estos diseños, ¿no? Entonces, trabajo no les va a faltar, jóvenes, siempre y cuando sean ustedes buenos. Bien, aquí, por ejemplo, dice áreas de aplicación de la mecánica de fluido. La mecánica de fluido es ampliamente utilizada en actividades cotidianas y en el diseño de sistemas modernos de ingeniería, desde aspiradoras hasta aviones supersónicos. Fíjense cómo es de aplicable la mecánica de fluido. Porque lo que nosotros hacemos en hidráulica justamente no es más ni menos que la mecánica de fluido. Para empezar, la mecánica de fluidos tiene un papel vital en el cuerpo humano. El corazón bombea constantemente sangre a todas las partes del cuerpo a través de las arterias y venas. Y los pulmones son las regiones de flujo de aire en direcciones alternadas. Es necesario decir que los corazones artificiales, las máquinas de respiración y los sistemas de diálisis están diseñados en base a la aplicación de la mecánica de fluido. Fíjense cuán importante es saber la mecánica de fluido. Una casa común es, en algunos aspectos, una sala de exhibición llena de aplicaciones de la mecánica de fluido. Los sistemas de tubos de agua fría, de gas natural, aguas de desecho, en toda la ciudad, en una casa, están diseñados en forma fundamental sobre la mecánica de fluido. Lo mismo también es cierto para la red de tuberías y ductos, de sistemas de calefacción, acondicionamiento del aire. Un refrigerador contiene tubos por lo que fluye el refrigerante, el compresor que eleva la presión de este, y dos intercambiadores de calor en donde el refrigerante absorbe y rechaza el calor. Todo eso es mecánica de fluido, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, todo aquí podemos seguir leyendo ahí, desde los aviones, todo. Vamos a tener que todo es en base a mecánica de fluido. Aquí tenemos algunos ejemplos como son las turbinas de viento, sistemas de tubos y plomería, aplicaciones industriales, por ejemplo, en una cervecería, por ejemplo, todas esas aplicaciones de líquido, ustedes ven cómo se manifiestan, cómo trabajan en base a tuberío y eso todo con mecánica de fluido, ¿ya? Entonces, ¿qué es la mecánica de fluido? La mecánica de fluido, dice, es la rama de la mecánica de medios continuos, que a su vez es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos. Entonces, en resumen, ¿qué es la mecánica de fluido? ¿No? Estudia el movimiento de los fluidos, ¿cierto? ¿Ya? Estudia el movimiento de los fluidos. Fíjense que aquí, eso es lo que realmente es la mecánica de fluido. Dice que también estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita, ¿ya? Más adelante vamos a ver una palabra clave, una palabra que es importante, que es volumen de control, ¿ya? Porque nosotros suponemos una partecita de ese fluido que estamos teniendo ahí y que estamos estudiando y le diseñamos un contorno. Entonces a eso se le llama volumen de control, ¿ya? Para hacer nuestro estudio, ¿ya? Por eso hay un contorno. Por ejemplo, cuando hacemos el agua en movimiento, que es la hidrodinámica, dentro de un tubo está fluyendo el líquido, ¿cierto? Entonces ahí ya yo tengo mi contorno en el cual está interrelacionándose el líquido con el fluido, ¿ya? Bien, la mecánica de fluido se puede dividir en tres ramas. Prácticamente, bueno, es la mecánica de fluido, ¿no? La estática de fluido,
La cinemática, que son los fluidos en reposo, la cinemática que trata de las velocidades y líneas de corriente, sin considerar fuerza ni energía. ¿Ya? Y la dinámica. La dinámica es el movimiento, ¿ya? Donde se consideran velocidades, aceleraciones, fuerzas ejercidas sobre el líquido en movimiento. ¿Ya? Eso es la dinámica. Y en la mecánica de fluido, que es la estática, vamos a ver que es fluido en reposo, ¿cierto? Sin considerar velocidades. Hay un tema intermedio ahí que nosotros hemos dado en el programa de la materia que viene a ser algo de la cinemática que vemos aquí, ¿ya? Que ya estoy considerando esto que es velocidad. En la velocidad, por supuesto, tenemos la aceleración y el tiempo, ¿no ven? Por lo tanto, hay un temita ahí que es algo de estática con algo de movimiento, pero no movimiento del fluido en todo caso, ¿ya? Por eso que nosotros normalmente la hemos clasificado simplemente en hidrostática e hidrodinámica. Dice, la hidráulica se limita principalmente al agua y su ámbito fue muy reducido. Con el desarrollo de la aeronáutica, la ingeniería química y la industria del petróleo surgió la necesidad de un tratamiento más amplio. Cuando nosotros estamos estudiando hidro 1, hidro 2, no estamos refiriendo netamente a fluidos que son incompresibles. Vamos a ver más adelante cuándo un fluido es incompresible, ¿ya? Y esos fluidos incompresibles normalmente son agua, gasolina, puede ser aceite, puede ser glicerina, puede ser bueno, hay tantos fluidos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, pero normalmente cuando nosotros decimos hidro, directamente se nos viene a la cabeza simplemente agua, ¿ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, que más adelante podemos tener mucho trabajo con el mercurio, por ejemplo, que es otro fluido, ¿ya? Pero principalmente para nosotros los civiles es agua, ¿cierto? Dice, los ingenieros civiles deben utilizar los resultados obtenidos de un estudio de la mecánica de fluido para entender el transporte de sedimentos fluviales y la erosión, así como la contaminación del aire y del agua, y para diseñar sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas negras, canales de irrigación, sistemas de control de inundaciones, presas, estadios deportivos cubiertos con domos, etcétera. Bien, entonces esto es en cuanto a lo que es netamente la mecánica de fluidos, jóvenes, ¿ya? Es para que nosotros entendamos que esa mecánica de fluido es una parte de la física, pero lo que más nos interesa dentro del fluido es estudiar la hidrostática y la hidrodinámica de un fluido incompresible. Bien, ¿qué es un fluido? Eso tema de examen, por ejemplo. Yo le puedo, porque el primer examen que vamos a dar de estas propiedades es todo teoría. Y quiero que apunten bien, ¿ya? Que no me digan un fluido es el que fluye, ¿ya? Porque normalmente así no tenemos, digamos, no podemos estudiar algo para que se nos queden los conceptos claves ahí, las palabras claves. Entonces, por favor, jóvenes, yo quiero que ustedes, como van a ser ingenieros, que aprendan ya bien a expresar lo que ustedes han entendido, lo que realmente significa un concepto, una definición, ¿ya? Entonces, ya estamos ya en la mitad de la carrera, jóvenes, y tenemos que ya valorar nuestro esfuerzo para poder aprender bien conceptualmente con todas sus palabras clave, importante, ¿ya? Entonces dice, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante.
¿ya? Es decir, se deforma continuamente sometido a un esfuerzo cortante, ¿ya? Como ustedes ven, aquí yo he remarcado ese esfuerzo cortante. A diferencia de los sólidos por su constitución molecular, aquí, importantísimo también, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas, ¿ya? Si yo tengo un fluido aquí, ¿ya? Yo voy a ver que tengo una molécula aquí, otra molécula acá, son moléculas de líquido, supuestamente de agua, ¿ya? Esta molécula de aquí y esta molécula de acá, está sometida a un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque hay movimiento entre sus moléculas aquí de líquido, ¿ya? Porque fluye, dice, fluye, ¿ya? Entonces, aquí hay un esfuerzo cortante entre esta molécula y esa otra molécula del fluido, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí el esfuerzo cortante cambia, dice, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones de sus moléculas. Una molécula está aquí, luego está acá. ¿Por qué? Porque está sometida esas moléculas a ese esfuerzo cortante. Dice, sin ofrecer gran resistencia al desplazamiento entre ellas aun cuando ésta sea muy grande. Es decir, cuando el esfuerzo cortante es muy grande, igual, puede, digamos, cambiar de posición. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, donde sus moléculas pueden cambiar de posición y esas moléculas están sometidas a un esfuerzo cortante. Listo. Una característica peculiar de los fluidos es que, como no tienen forma propia, adquieren la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Yo aquí tengo un vaso de agua, aquí tengo un líquido. Como ustedes ven, toma este que es líquido, aquí toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Esa es una de las características también que tienen los fluidos. No tienen forma propia, adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Muy bien. Cuando hablamos de un fluido ideal, ya está claro, ¿no? Los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas en sus moléculas debido a un esfuerzo cortante entre esas moléculas. No tienen forma propia, adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Son conceptos claves que yo cuando le pida qué es un fluido, ustedes tienen que darme, ¿ya? Es principalmente todo eso que está subrayado. Bien, vamos a hablar de un fluido ideal. No existe fricción entre sus moléculas. La viscosidad es nula. Vamos a ver más adelante qué es la viscosidad, porque vamos a ver dentro de las propiedades del fluido qué es una viscosidad. Vamos a ver cómo surge esa viscosidad. Por supuesto, esa viscosidad vamos a ver que va a depender mucho de un esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿hay fluidos ideales? ¿Qué dicen ustedes? La viscosidad, ya, damos un concepto así medio, un conceptito mientras tanto. Hay unos que son más viscosos y otros que son menos viscosos. Por ejemplo, el agua y el diésel. ¿Quién es más viscoso? A ver, según ustedes, porque ya saben algo también de viscosidad por física. El diésel. Diésel, ¿cierto? Es decir, su viscosidad es diferente, ¿ya? Cuando está fluyendo, por ejemplo, alcohol, glicerina, en un vidrio,
vamos a ver que su esfuerzo cortante, digamos, entre las moléculas casi es nula. Tienen menos viscosidad. Tienen, por ejemplo, a veces podemos ver el concepto de viscosidad con la mayor rapidez de fluidez o menor rapidez de fluidez del líquido, ¿ya? Entonces, con respecto al tiempo, por supuesto, ¿no? Ese fluido ideal no existe, porque siempre que nosotros vamos a ir a ver alguna tabla, por ejemplo, más adelante, vamos a ver que, aunque sea mínima, pero tienen viscosidad. Es decir, ese fluido ideal es un poco utópico. ¿Qué quiere decir? Que nos imaginamos, pero que realmente no existe. ¿Ya? Es pura utopía, ¿eh? Porque no hay fluidos que tengan viscosidad nula. Todos tienen, aunque muy baja algunos, pero tienen viscosidad. Por lo tanto, es una utopía, pero, por ejemplo, para manejar alguna fórmula, yo me baso en ese concepto de fluido ideal, ¿ya? Es decir, bueno, para aquellos fluidos que tienen viscosidad casi nula, no casi nula. Entonces yo voy a suponer que su viscosidad es 0, ¿ya? Entonces, hay alguna fórmula más adelante que vamos a ver, dicen para fluidos ideales. Vamos a utilizar cierta fórmula. Pero aquí hay una diferencia que realmente, aquí hay algo real. En ese fluido real, fíjense, importantísimo, como ya venimos diciendo, se generan fuerzas cortantes tangenciales. ¿Cuándo se van a producir esas fuerzas tangenciales? Cuando haya movimiento entre sus moléculas, ¿no? Es lo que yo le decía, si yo tengo un río aquí sus partículas, entonces hay movimiento entre esta partícula y esta. Entonces vamos a ver que estas partículas están sometidas a un esfuerzo cortante tangencial, ¿ya? Entonces, importantísimo, en los fluidos vamos a tener fuerzas cortantes tangenciales cuando se produzca un movimiento entre sus partículas, ¿no? Bien, aquí vamos a ver que para esos fluidos reales vamos a ver 3 principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos, ¿no? Un fluido, ya hemos visto. ¿Qué es un fluido? Un fluido es el que está sometido a esfuerzo cortante, donde sus partículas cambian continuamente, o sus moléculas cambian de posiciones continuamente, ¿ya? Por más que el líquido está aquí en reposo, aquí en mi piscina, yo lo tengo lleno hasta acá, aquí yo tengo que trabajar con ese fluido, ¿ya? Pero yo le llamo fluido porque puedo tener que esté quieto o que se esté moviendo. Por supuesto que cuando yo estoy trabajando con esta piscina aquí, por supuesto que aquí no tiene fuerzas tangenciales, no, pero no deja de ser un fluido, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene forma propia y adquiere el recipiente, la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos 3 principios fundamentales? Principio de conservación de la masa, principio de conservación de la energía y principio de conservación de la cantidad de movimiento. Cuando veamos esos 3 principios, vamos a ver algunas ecuaciones fundamentales que nos dice Stevin, que nos dice Bernoulli, que nos dice la ley de continuidad, por ejemplo, más adelante, que están aplicados justamente a estos principios de acá, ¿ya? A estos 3 principios fundamentales dentro de lo que es un fluido. Una cosa es decir un fluido y otra cosa es decir un flujo de fluido. Cuando yo digo flujo de fluido, yo estoy hablando a que ya el fluido se
sus partículas, sus moléculas estén moviéndose, ¿ya? Que haya un esfuerzo cortante entre las moléculas de líquido, ¿ya? Entonces, por eso es que yo digo, más adelante vamos a hablar de flujos de fluidos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una palabra que dice flujos de fluido. Fíjense aquí. Aquí dice flujos de fluido, ¿ya? ¿No? Porque ya estoy trabajando con partículas del fluido que se mueven. Los fluidos, pero ahorita ya mientras tanto todavía estamos hablando de los fluidos, pueden dividirse en líquidos y gas. Hay una teoría que me da la ley de los gases, pero no me interesa para hidráulica, jóvenes, ¿ya? Vamos a abocarnos netamente a lo que es líquidos, ¿ya? Fluido, sinónimo de líquidos para nosotros, para esta materia, aunque podemos trabajar con los gases, no hay problema, pero por lo general en un 90% siempre nos vamos a referir a líquidos, ¿ya? Los líquidos son prácticamente, aquí hay una palabra clave, jóvenes, incompresible. ¿Por qué son incompresibles? Dice que ocupan un volumen definido y tienen superficies libres. Bien, los gases son compresibles y no ocupan un volumen definido, o sea, porque hemos dicho que los líquidos ocupan ahí más adelante que toman la forma del conducto, del contenedor, de lo que lo contiene el líquido, ¿cierto? Porque no tiene forma propia. Pero aquí, a diferencia de los gases, los líquidos son incompresibles. Los gases son compresibles. Los líquidos ocupan un volumen definido, ¿ya? Pero los gases se expanden, no ocupan ese volumen definido, es decir, es la diferencia entre líquidos y gases. Es decir, que una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contiene, ¿ya? Es decir, se expande. Entre los recipientes que lo contengan, ¿no ven? Entre los líquidos vamos a tener, como le digo, agua, aceite, glicerina, querosén, agua de mar, mercurio, etcétera. Y entre los gases vamos a tener el aire, el gas natural, el oxígeno, helio, etcétera, ozono, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya son cosas importantes que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces, nuevamente, los líquidos son clave para nosotros. La palabra incompresibles, ¿ya? Los gases son compresibles. Bien. Los gases son compresibles y se expanden. Y vamos a decir que los líquidos son incompresibles y ocupan un volumen, la diferencia básica entre lo que lo que es un líquido y un gas. Pero, ¿cuál es el criterio de compresibilidad? ¿Por qué yo digo compresible e incompresible? Voy a decir que un estado compresible, vamos a ver que es el estado de la materia que puede ocupar un volumen diferente del que tiene, ¿ya? Se expande, por eso dice el gas se expande hasta
hasta ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces, ese es un criterio de compresibilidad. Es un estado de la materia del gas, que puede ocupar un volumen diferente al que tiene. ¿Por qué? Porque se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contiene. Bien. Aquí vamos a ver importante, un concepto importantísimo también, que es la clasificación que tenemos en los fluidos que pueden ser newtonianos y no newtonianos. ¿Ya? Newtonianos y no newtonianos. Fíjense, aquí tengo una abscisa. Ya, donde yo digo que hay una relación entre, aquí a esto le vamos a llamar deformación angular, por razón de deformación. ¿Ya? Que prácticamente esto es la variación o es el gradiente entre lo que es la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Aquí hay algo de llamado velocidad, pero una velocidad constante en este caso todavía. Y aquí en la ordenada vamos a tener un tau, es un esfuerzo cortante. ¿Ya? Si nosotros vemos la linealidad aquí, la linealidad, ¿ya? Porque es una recta, es algo lineal, ¿ya? Entonces, en un fluido newtoniano existe una relación lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante que está aplicado y la tasa de deformación. Aquí tengo una tasa, una razón de deformación. Una razón es porque hay una deriva, hay un cociente, ¿cierto? Es una deformación que se llama deformación angular. ¿Ya? Entonces, si vemos que esa relación es lineal entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación lineal, deformación, por ejemplo, angular, entonces vemos que el fluido se llama newtoniano. ¿Ya? Un fluido no newtoniano, fíjense aquí, hay una curva, que es una curva exponencial. No es lineal, ¿no? Es decir, ahí ya vamos a tener que la relación entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación ya no tiene nada de linealidad, sino que crece exponencialmente. A ese fluido se le llama no newtoniano o dilatante. Aquí, por ejemplo, esta de acá, si nosotros nos basamos, también es un fluido no newtoniano, también se lo llama pseudoplástico. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros asemejamos esta curva, la tenemos a una curva logarítmica. Sabemos que esta curva exponencial con los logaritmos, lo uno es inverso del otro, ¿no? Cuando hemos visto cálculo 1. Entonces, aquí, ya sea un crecimiento exponencial o un crecimiento logarítmico, vamos a tener entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación, vamos a ver que a eso se le llama fluido no newtoniano. ¿Ya? Sin embargo, el plástico ideal, como ustedes lo ven acá, tiene, cuando esa razón de deformación es 0 y tenemos un esfuerzo cortante ya mayor ahí, empieza linealmente, a eso se le llama plástico ideal. ¿Ya?
Bueno, pero lo más importante para nosotros es definir lo que es un fluido newtoniano o no newtoniano, ¿no? No newtoniano es cuando puede crecer exponencialmente o logarítmicamente el esfuerzo cortante con la razón de deformación, ¿ya? Bien. Ay, perdón. Ya. Hola. Un ratingo se me fue. Ya. Entonces, ¿queda claro lo que es un fluido newtoniano o no newtoniano? Hola. Bien. Dice, los gases y los líquidos más comunes tienden a ser fluidos newtonianos, ¿ya? Mientras que los hidrocarburos espesos y de cadenas largas, bueno, eso de las cadenas largas, eso es químicamente, ¿no ves? Creo que, yo, bueno, no sé nada de química, pero ya medio me acuerdo que estaba en cadenas, por ejemplo, que puede hacerse cadenas de líquido, ¿no ves? Entonces, eso químicamente, pero lo más importante aquí, los hidrocarburos espesos pueden ser no newtonianos. Para efectos de análisis, frecuentemente se hace la suposición de que un fluido no es viscoso. Es decir, cuando estamos trabajando con un fluido ideal, ¿ya? Bien, ahí tenemos una condición de no deslizamiento del fluido. El flujo de fluidos, dice, con frecuencia se encuentra limitado por superficie sólida y resulta importante entender de qué manera la presencia de esta superficie afecta al flujo. ¿Por qué decimos eso? Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con tubería, más adelante, ¿ya? Y vamos a ver que el fluido se desliza dentro de esa tubería. Cuando la tubería es limpia y es nueva, vamos a ver que se desliza fácilmente, ¿no? Hay una velocidad uniforme, como lo ven aquí. La velocidad, como ustedes ven, es uniforme, ¿ya? Pero cuando el líquido, por ejemplo, o la tubería ya es vieja, está corroída, por ejemplo, ya el factor o la condición de no deslizamiento ya varía. Por eso dice, resulta importante entender de qué manera la presencia de estas superficies afecta al flujo, ¿no? Porque ya no es lo mismo tener un flujo en una tubería nueva que en una tubería ya muy vieja y oxidada, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante cómo influye para hacer nuestro cálculo también esta condición de no deslizamiento. Se conoce que el agua, dice, un río puede fluir a través de rocas grandes y las rodea. Es decir, la velocidad normal del agua hacia la superficie de la roca debe ser 0 y el agua que se aproxima a esta superficie en forma normal llega a detenerse por completo en esta. Lo que no es tan obvio es que el agua que se aproxima a la roca debe, desde cualquier ángulo, también llega a detenerse por completo en la superficie de ella y por siguiente la velocidad tangencial del agua en la superficie también es 0, ¿no? Aquí vamos a trabajar con velocidades relativas, por ejemplo, eso es lo que explica ahí, ¿no? Velocidad 0 en la superficie, dice. Considérese el flujo de un fluido en un tubo estacionario o sobre una superficie sólida que no es porosa, es decir, impermeable al fluido. Todas las observaciones experimentales indican que un fluido en movimiento llega a detenerse por completo en la superficie y adquiere una velocidad 0 con relación a ella. Esto es, un fluido en contacto directo con un sólido se pega a la superficie debido a los efectos viscosos y no hay deslizamiento. Entonces, por eso dice condición de no deslizamiento.
A esta característica se la conoce como la condición de no deslizamiento. Por tanto, la condición de no deslizamiento es responsable del desarrollo del perfil de velocidad. La región del fluido adyacente a la pared en la cual los efectos viscosos son significativos se llama capa límite. Bueno, esto es una capa límite. La capa límite dice la velocidad, la viscosidad. ¿Eh? Suponiendo aquí una placa, ¿cierto? Un fluido que fluye sobre una superficie en reposo llega a detenerse por completo en esta debido a la condición de no deslizamiento. ¿Por qué? Porque lo ataja, ¿cierto? Ahí. Bien, bueno, aquí hace rato yo les comenté que la clasificación de los fluidos que está en el tema número 4 o 5, creo, lo íbamos a ver al comienzo, ¿ya? Entonces, estamos hablando ya de los flujos de fluido, de aquellos fluidos que fluyen, ¿ya? Fíjense, más adelante hemos visto el fluido, dice, pueden cambiar pueden, no que siempre están cambiando porque puede estar en reposo, pero los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas entre sus moléculas. No tienen forma propia, están sometidos a esfuerzos cortantes. Normalmente trabajamos con flujos ideales. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la viscosidad. Vamos a tener más adelante, en el tema número 6, en el último tema, que ahí sí nosotros, ahí vamos a cambiar la viscosidad. Ahí tomamos en cuenta la viscosidad, ¿ya? Cuando yo hablo de propiedades de los fluidos, vamos a ver otra cosa, ¿ya? Por esto es flujo de fluidos. Voy a dejar un ratito de compartir esto. Y acá, a ver, vamos a ver si podemos entrar un ratingo. No sé si se podrá. Un ratingo, vamos a compartir. Ya. No sé cuál es. Ya, esto lo bajé de YouTube. ¿Ya? Como ustedes van a ver, aquí dice dentro del curso de la mecánica de fluidos, laboratorios de mecánica de los fluidos. Y aquí me hace una clasificación de los flujos de fluido. ¿Ya? Vamos a ver, no puedo darle no puedo darle volumen acá. Bueno, y ahí me muestra diferentes flujos, cómo va variando, por ejemplo, las moléculas del fluido. ¿Ya? Pero aquí dice, considerando variaciones temporales. Cuando yo clasifico y detengo las condiciones temporales, vamos a tener permanentes y no permanentes. ¿Cuándo va a ser permanente? Cuando el gradiente o la derivada de B con respecto al tiempo es 0, y aquí cuando la derivada es diferente de 0, no permanente. Vamos a consideraciones, variaciones espaciales, uniforme y no uniforme. Cuando, ya fíjense, aquí está con respecto al tiempo, esa velocidad, y aquí está con respecto a una distancia. Uniforme y no uniforme, cuando es 0 o es diferente de 0. Variación rotacional. Tenemos el producto escalar entre el gradiente y la velocidad diferente igual a 0 y diferente de 0.
Por eso se llama rotacional, porque aquí hay un producto escalar vectorial. Naturaleza del fluido puede ser, fíjense, aquí ya está hablando de un incompresible y compresible. En incompresible, fíjense que aquí Rho es igual a constante. ¿Ya? Una de las, hace rato hemos visto que de la naturaleza del fluido, el fluido puede ser todo lo que es líquido, son incompresibles, y todo lo que son gases son compresibles. ¿Ya? Es decir, una de las características también fundamentales de la incompresibilidad es que Rho es constante. Siempre que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, de aquí en adelante hasta la sexta unidad, vamos a ver de que estamos trabajando con Rho, que son densidades constantes, ¿ya? Y vamos a ver que son compresibles, el Rho va a depender del tiempo, ¿ya? Es decir, son pautas muy, muy generales. Por eso es que esta grafiquita me gusta mucho, porque normalmente le da, digamos, un valor para esa clasificación en base a fórmula. Permanente es cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo vale 0. Y cuando esa derivada de la velocidad con respecto al tiempo diferente de 0 es no permanente. Uniforme y no uniforme, cuando la derivada de la velocidad con respecto ya a una distancia x es 0, y cuando es diferente es no uniforme. Rotacional es cuando yo tengo son dos vectores, el vector velocidad y el gradiente. Ya sabemos, de cálculo 2 vemos un tema que se llama gradiente, ¿ya? Es decir, cuando el producto vectorial es igual a 0 y es diferente de 0. Entonces ahí vamos a ver qué es rotacional e irrotacional. Incompresible versus compresible. Incompresible es cuando Rho es igual a constante, y compresible es cuando la densidad varía con respecto al tiempo. Vamos a tener la clasificación de los flujos de fluido en base al movimiento de las partículas. Ya se detuvo acá. Ya. Podemos tener aquí, importantísimo también. Aquí fíjense en cuanto al movimiento de las partículas. Es decir, ya yo estoy considerando que está fluyendo ese fluido, se está moviendo. Es decir, sus partículas se están moviendo. Por ejemplo, aquí tengo un régimen laminar y un régimen turbulento, importantísimo para definir nuestras ecuaciones más adelante. Es lo que más se ocupa: compresible, incompresible, flujo laminar o flujo turbulento. Cuando veamos más adelante, dentro de lo que es las tuberías, digamos, el flujo en tuberías y conductos abiertos y cerrados, vamos a ver que es importante considerar si el movimiento es laminar o el movimiento es turbulento. Por eso la fórmula más adelante vamos a ver, dice, cuando el fluido para fluidos incompresibles y laminares, vamos a ocupar esta fórmula. Si el flujo es incompresible y turbulento, vamos a ocupar esta otra fórmula. Entonces, por eso es importante que nosotros verifiquemos realmente esta clasificación de los fluidos. Aquí dice que es laminar. Vamos a tener una palabra clave aquí, que el RE se llama número de Reynolds. Si el número de Reynolds, que me da una fórmula para flujo incompresible, es menor a 2000, entonces yo digo que el flujo es laminar.
Si el número de Reynolds es mayor a 3000, el número de Reynolds y es más grande, el flujo es turbulento. Entre 2000 y 3000 hay un flujo que se llama flujo de transición, ¿ya? Que es muy bajo el periodo de tiempo en que nosotros nos vamos de un flujo laminar a un flujo turbulento, ¿ya? Eso dependiendo de dos fórmulas, de la fórmula que me da el número de Reynolds, es una fórmula dimensional, ¿ya? Donde yo veo qué tipo de flujo tengo y cuáles son mis fórmulas que yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces es importante tener a mano siempre esta clasificación de los fluidos. Bien. Ya. Seguimos con la clasificación dimensiones prevalentes. Unidimensional, bidimensional, tridimensional. ¿Ya? Aquí vamos a ver, está en una sola dirección, está en dos direcciones o en tres direcciones. Ahí cuando yo estoy hablando de unidimensional, bidimensional y tridimensional, por ejemplo, cuando yo tengo una fórmula que me representa el flujo con dos variables o con tres variables, ¿cierto? Entonces yo ya veo que trabajo un fluido que en dos direcciones o en una sola dirección. Y como ustedes ven aquí, este flujo, por ejemplo, en este canal tiene dos direcciones, el X y el Z. Bien. Bueno, y ahí me da unas fórmulas más. Me hace un experimento en laboratorio y les voy mostrando algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, variación rotacional y rotacional. Aquí vamos a ver un rotacional, ¿no? Es un fluido rotacional. Da algunos ejemplos en laboratorio. Cuando tenemos compresibles e incompresibles. Por la naturaleza del fluido, dice aquí, vamos a ver, fíjense, ya le da en laboratorio, ustedes lo van a escuchar el video. Bueno, y ahí les explica también conceptos importantes, ¿no? Movimiento unidimensional, bidimensional y tridimensional. Aquí, por ejemplo, como ustedes ven, yo tengo un número de Reynolds en base a una velocidad al diámetro y de la viscosidad del líquido, ¿ya? Una viscosidad dinámica. Bien, es decir, ustedes lo van a terminar entre 2000 y 3000, se le llama periodo de transición. Bueno, y aquí le da otro ejemplo más. Entonces, ahí le está mostrando con algunos ejemplos prácticos de laboratorio, todos los tipos de fluidos que nosotros que hemos clasificado anteriormente en la tabla, ¿cierto? Bien. Bueno, es importante que ustedes lo miren y saquen sus conclusiones. Justamente esta tablita de aquí me interesa, ¿ya? Para que ustedes, digamos, lo tengan en el resumen, ¿ya? Eso está ya ahí en la plataforma, ¿ya? Está en la plataforma. Vamos a seguir acá. Aparte de ese video, nosotros
aquí, fíjense, aquí le da realmente muchas clasificaciones, ¿no? Al principio se definió mecánica de fluido como la ciencia que trata el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento, así como la interacción con sólidos u otros fluidos en la frontera. Existe una amplia variedad de problemas de flujo de fluidos que se encuentran en la práctica y suele ser conveniente clasificarnos sobre la base de algunas características comunes. Por ejemplo, incompresible, compresible, ¿no? Rotacionales, irrotacionales, es decir, ahí en la tabla que hemos mostrado anteriormente está, digamos, la naturaleza por su naturaleza, por la forma, etcétera, ¿eh? Aquí regiones viscosas en comparación de las no viscosas. Viscosidad son las que tienen viscosidad y las que tienen menos viscosidad. Cuando dos capas de fluido se mueven una en relación con la otra, se desarrolla una fuerza de fricción. Hay un esfuerzo cortante entre ellas. Y la capa más lenta trata de desacelerar a la más rápida. Esta resistencia interna al flujo se cuantifica mediante la propiedad de la viscosidad del fluido, ¿ya? La cual es una medida, por eso que yo le decía anteriormente, ¿no? Los más viscosos se deslizan fácilmente, los menos viscosos retardan su movimiento, ¿cierto? Y es lo que dice ahí. La viscosidad es causada por la fuerza de cohesión entre las moléculas en los líquidos. Después, también la próxima clase, vamos a ver las propiedades de los fluidos. Esto es el flujo de fluidos. Otra cosa es propiedades de los fluidos. Y vamos a ver que una de las propiedades de los fluidos es la cohesión. ¿Qué es una fluidez? ¿Qué es una cohesión? ¿Qué es una isotropía? ¿Qué es una incompresibilidad? ¿Ya? Entonces son propiedades que más luego vamos a ver, que son importantes. Entonces aquí dice, no existe fluido con viscosidad cero. Es lo que yo le decía anteriormente. No existe fluido con viscosidad cero. Es decir, que no existe ese fluido ideal. ¿Ya? Siempre que nosotros tengamos, vamos a tener un fluido real, es decir, la viscosidad diferente de cero. Y en consecuencia, dicen, todos los flujos de fluido intervienen los efectos viscosos en cierto grado. Los flujos en donde los efectos de la fricción son significativos se llaman flujos viscosos, ¿ya? Pero en muchos flujos de interés práctico se tienen regiones en donde las fuerzas viscosas son despreciables, pequeñas en comparación con las fuerzas de inercia o de presión. Despreciar los términos viscosos en estas regiones no viscosas de flujo simplifica mucho el análisis. Por eso que en algunas fórmulas, como yo les decía, dice, suponiendo que el fluido es ideal. ¿Mm? Es decir, no estoy considerando la viscosidad. ¿Por qué? Porque yo la considero la viscosidad nula, o sea, despreciable. ¿Ya? Comparados con la fuerza de inercia o la fuerza debida a la presión que me ocasiona un fluido. Es decir, la fuerza viscosa casi es nula. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos, la viscosa y no viscosa. Es decir, la fuerza, la no viscosidad retarda a los fluidos que son más viscosos, ¿cierto? Bien. Tenemos flujo interno en comparación con el externo. Fíjense aquí en el ejemplo, un flujo externo sobre una pelota de tenis. Eso es un flujo externo. Es decir, el aire, que representa un viento acá, va y choca y tiene un flujo de aire por externamente la pelota, ¿no? Y vamos a ver que ese es un flujo externo.
El flujo interno, vamos a ver, voy a considerar dentro de una tubería. Está internamente en esa tubería está fluyendo el fluido. Bien, tenemos el flujo compresible en comparación con el incompresible. Eso es importante. Si alguien me puede decir cuándo yo considero un flujo incompresible, ¿qué característica principalmente tiene cuando es incompresible? Cuando son líquidos y ocupan un volumen definido. Ajá, además, algo más. Cuando la densidad es constante, ¿ya? El ρ es constante, ¿ya? La densidad del líquido es constante, entonces nosotros vamos a ver que el fluido es incompresible, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí dice, en ese cuadro que nosotros hemos dado anteriormente, fíjense, que dice, dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incompresible si la densidad permanece constante a lo largo de todo el flujo, ¿cierto? En el anterior cuadro, todo eso me lo restó, ese párrafo me lo resumió diciendo incompresible, ρ es una constante. ¿Sí? Dice, en esencia, dice, las densidades de los líquidos son constantes. Todos los líquidos tienen un ρ constante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que los líquidos son incompresibles. Anteriormente ya hemos dicho, los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles. ¿Ya? Por eso dice, en esencia, las densidades de los líquidos son constantes. Y así el flujo es típicamente incompresible. Por lo tanto, se suele decir que los líquidos son sustancias incompresibles. Por ejemplo, una presión de 210 atmósferas hace que la densidad del agua líquida a una atmósfera cambie en 1%. Por otra parte, los gases son intensamente compresibles. Por ejemplo, un cambio de presión de solo 0,01 atmósfera causa un cambio del 1% en la densidad del aire atmosférico. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver cómo cuando es incompresible yo le puedo poner una presión de 210 atmósferas y la densidad del agua solo cambia el 1% a una atmósfera. Pero acá fíjense, aquí son 210 atmósferas, aquí es 0,001 atmósfera, es casi nada. Y aquí me cambia el 1% igual, ¿no? Entonces la densidad del aire cambia debido al aire atmosférico. Por ejemplo, cuando se analizan los cohetes, dice las naves espaciales y otros sistemas en los que intervienen el flujo de gas a velocidades altas, la velocidad del fluido a menudo se expresa en términos adimensionales, que es el número de Mach. ¿Ya? Es decir, donde C es la velocidad del sonido, cuyo valor es 346 metros sobre segundo en el aire, a temperatura ambiente y al nivel del mar. Aquí vemos, ya estamos hablando del aire, ¿cierto? De un gas. Se dice que el flujo es sónico cuando el número de Mach es igual a 1. Subsónico cuando el número de Mach vale menos 1. Y supersónico es cuando el número de Mach vale mayor a 1. Hipersónico y así sucesivamente es cuando ya está mayorado el número de Mach. ¿Sí? Bueno, por supuesto que ese número de Mach también nosotros lo podemos calcular, ¿no? En base a una fórmula. ¿Ya? Bien, pero fíjense aquí me va a cambiar bastante, ¿no? Los pequeños cambios en las densidades de los líquidos correspondientes a cambios grandes en la presión y todavía pueden tener consecuencias importantes. Por ejemplo,
el irritante golpe de ariete. ¿Qué es un golpe de ariete? ¿No? Aquí ese término ya lo tenemos que conocer nosotros, los que diseñamos agua potable. Hay un efecto llamado golpe de ariete, ¿ya? En las tuberías. ¿Cuándo ocurre ese golpe de ariete? En un tubo de agua es causado por las vibraciones del tubo generadas por la reflexión de ondas de presión que se presenta en el cierre repentino de una válvula. Entonces, cuando nosotros hagamos un diseño de agua potable, tenemos que tomar en cuenta que no suceda ese golpe de ariete. ¿Por qué? Porque me revienta la tubería. Bien, y eso es causado por ondas de presiones que son, que se van a generar por el cierre muy rápido de una válvula. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Es muy conocido ese efecto del golpe de ariete en los tubos. ¿Por qué? Porque se revienta el tubo debido a la presión, a las ondas de presión. Se revienta. ¿Y cuándo sucede eso? Por supuesto, eso sucede cuando se pueden, cuando se cierra repentinamente o muy ligeramente una válvula. También nosotros podemos producir grandes presiones cuando tenemos desniveles muy altos entre un punto y otro punto de la tubería. Entonces, cuando un punto está más alto que otra tubería o baja muy rápidamente el agua ahí, entonces ahí también se puede producir un golpe de ariete y puede reventar la tubería. Por eso es que nosotros trabajamos con velocidades admisibles. Entonces, eso me descarta el efecto en que yo tenga, digamos, mucha altura, digamos, entre un punto y otro punto dentro de la ramificación de una tubería. ¿No? Muy bien, jóvenes. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, ingeniera. ¿Ya? Bien, ustedes lo tienen ahí Sí. para que lo puedan repasar. Ay, perdón. Ya me quiero ir. Ya, entonces aquí hemos hablado y está perfectamente explicado con ejemplos, todo eso de ahí, el flujo compresible e incompresible. Cuando nosotros hemos visto la tabla esa que yo les he mostrado en el video, clave, ρ constante, ρ no constante, ¿cierto? Importantísimo. Bien, aquí hemos hablado también más en la tabla esa que les mostré anteriormente, lo que es un flujo laminar en comparación del flujo turbulento. Como ustedes ven aquí, si ustedes divisan en el flujo laminar estas capas de los líquidos, se lo ve como si fueran pequeñas capas de líquidos así. Son perfectamente laminares, es decir, formando láminas. Las moléculas que hay en este punto siguen viajando sobre ese mismo plano y no se cambia a este otro plano, por ejemplo. ¿Ya? Por eso se llama flujo laminar, porque nosotros estamos mostrándonos internamente como si fuesen láminas de fluido. Dice, algunos flujos son suaves y ordenados, en tanto que otros son considerados caóticos. El movimiento intensamente ordenado de fluidos, caracterizado por capas no alternadas de esta, se menciona como laminar, es decir, están tomando láminas de fluido. Y aquí hay un número especial que se llama número de Reynolds,
que va a ser menor a 2000. Cuando nosotros encontremos este número de Reynolds, que ya hace ratito también le mostramos la fórmula, podemos definir que el número es, que el flujo es laminar. Cuando nosotros tengamos, yo le digo aquí caótico, como ustedes ven, aquí ya las moléculas se trasladan de los planos uno al otro, van avanzando y se van, es decir, las moléculas se trasladan caóticamente, ¿no? Ya no en pequeñas láminas, sino ya es un caos. Entonces aquí vamos a ver que el flujo es turbulento y esto es mayor a 3000. ¿Ya? Si el número de Reynolds es mayor a 2000, mayor o igual, aquí menor o igual a, entre 2000 y 3000, entonces el flujo es de transición, porque fíjense, aquí ya no está tan caótico y esa transición es un ratingo nomás, o sea, el efecto es muy corto. ¿Cómo lo vemos en nuestros hogares, por ejemplo, ese flujo laminar y el flujo turbulento? Cuando usted tiene un grifo y abre un poquingo la llave y vamos a ver que sale un chorringo que se le va a hacer verticalmente, ¿cierto? Que vaya cayendo verticalmente, ¿por qué? Porque las capas del fluido, una capa linealmente, por capas de líneas de fluido, ¿no? Sin embargo, cuando usted ya le abre a todo el grifo, usted va a ver que aquí va a ver, se va a ir así, cuando ya no se ven las capas finas esas de los fluidos, sino ya las partículas se mueven caóticamente. ¿Ustedes han visto ese efecto o no? Hola. Sí, ingeniera, Sí, en un ¿no? río. Hagan la prueba en su grifo y ustedes van a ver normalmente el fluido que es laminar y turbulento. ¿Ya? Aquí dice los experimentos conducidos por Osborne Reynolds, es el número de Reynolds que yo les digo, en la década de los 1880 dieron como resultado el establecimiento de un número dimensional de Reynolds, RE, como el parámetro clave para determinar el tipo de flujo de fluidos en los tubos, ¿no? Osborne Reynolds demostró en 1883 que habían dos tipos de flujo claramente establecidos. Inyectó una corriente fina como un hilo de un líquido coloreado, como ustedes lo van a ver aquí en la figura, ¿ya? Que tiene la misma densidad que el agua, en la entrada de un tubo grande de vidrio a través del cual fluía agua desde un depósito. Una válvula en el extremo de descarga le permitía variar el flujo. Cuando la velocidad dentro del flujo era pequeña, este líquido de color rojo que le inyectó ahí se veía como una línea recta a lo largo del tubo, mostrando por tanto que las partículas del agua se movían en líneas rectas paralelas. Cuando la velocidad del agua se iba incrementando gradualmente al abrir la válvula, cada vez más, había un punto en el que cambiaba el flujo. Las líneas empezaban a ondularse al principio y luego a una distancia corta de la entrada se rompían en numerosos vórtices, después de las cuales el color se dispersaba uniformemente de tal modo que no se podía distinguir ninguna línea de corriente, ¿no? Como cuando yo decía que era laminar. Observaciones posteriores han demostrado que en el último tipo de flujo, las velocidades están sujetas a fluctuaciones continuamente irregulares. El tipo de flujo se denomina laminar de líneas de corriente o viscoso. El significado de estos términos es que el fluido parece moverse debido al deslizamiento de láminas de espesor infinitesimales sobre láminas adyacentes, con el movimiento relativo de sus partículas de fluido ocurriendo a una escala molecular.
Las partículas se mueven sobre trayectorias o líneas de corriente definidas y observables como en la figura. Dice. Además, el flujo es característico de un fluido viscoso o de un fluido en el que la velocidad juega un papel importante. ¿Ya? Hemos visto, bueno, ya luego vamos a ver también algo, le mostré ahí en el video ese, que el número de Reynolds depende de la velocidad, del diámetro de la tubería y depende de la viscosidad. Por eso habla aquí de un flujo viscoso, porque depende de la viscosidad también del líquido. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver el flujo natural con el forzado, número estacionario, no estacionario, ya hemos visto eso ya en la otra clasificación, unidimensional, bidimensional y tridimensional. Aquí explica todo. Un flujo irrotacional y seguimos. Fíjense que aparte de esta... Aparte de esas clasificaciones que hemos tenido allá en el cuadro, eso existen muchas más, pero de menor importancia, ¿ya? Bien, no quiero acobardarlo, esa teoría, ustedes pueden leerlo, está ya está en la plataforma, todo lo que estoy mostrándoles está dentro de la plataforma. Por lo tanto, lo único que necesito es volver a leer y leer y leer para que ustedes remarquen, más de lo que yo les he remarcado, ustedes saquen su resumen, ¿ya? ¿Para qué van a sacar su resumen? Porque, fíjense, la primera unidad va a ser esos flujos de fluido, sus conceptos que estamos dando importantes. Y para la próxima clase terminamos de indicar esto de aquí y entramos a lo que son las propiedades de los fluidos. Vemos el concepto de lo que es una isotropía, cohesión, fluidez, incompresibilidad y entramos a definir lo que son las propiedades de estas, de densidad, peso específico, etc. Y seguimos, ¿ya? Y luego hay otro archivo en que ya yo tengo completo todo esto de que es esta propiedad de los fluidos, ¿ya? Entonces, el primer examen va a ser entre teoría y práctica, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero que vayan leyendo, que vayan trabajando y que vayan viendo todos los conceptos fundamentales de esta primera unidad, porque el primer examen es solamente esta primera unidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta mediados de septiembre ya estamos dando el primer parcial. ¿Está bueno? Hola. Sí, ingeniero. Está bien, Ingeniera. Ok. Vamos a quedar aquí. Creo que ya casi son las 11:30. Y el próximo miércoles nos vemos virtualmente todavía, ¿ya? ¿Sí? Está bien, ingeniero. Está bien, Ok. ingeniero. Ya, virtualmente. Vamos a hacer clases virtuales hasta el miércoles, porque creo que el jueves ya es primero y no sé cómo vamos a hacer con las clases, ¿ya? Bien, gracias, joven. Nos vemos el miércoles. Vayan repasando, vayan haciendo su teoría, su resumen, porque eso es importante para que den el primer parcial, ¿ya? Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Gracias. Bye, Hasta bye, luego, ingeniero. bye.